agradezco mucho a Rafael Higuera Alfaro, especialista en transparencia, acceso a la información e integridad corporativa, que nos acompaña esta mañana, Rafa, porque la verdad de las cosas, los temas de transparencia, como tú bien lo dices, están en peligro de extinción. Los temas de transparencia y acceso a la información están en peligro de extinción. Pero para poner en contexto, sí. ¿Cuáles son los datos que podemos considerar o que debemos considerar como datos personales que nadie tiene derecho a revelar? Fíjate, Soledad, antes que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Esto es bien importante, que la comunidad entienda y comprenda qué son los datos personales. Es una excepción al principio de máxima publicidad, se ve como una excepción. La reserva de información es una y la protección de datos personales es otra. Pero ¿cuáles son? Todos aquellos que hagan identificable a una persona. Es decir, el nombre por sí solo no es un dato personal. Rafael Higuera, Soledad Durazo, por sí solo no constituye un dato personal. Lo que constituiría podría ser el teléfono celular, la dirección particular de esa persona, porque ya con esos dos datos se hace el binomio de poder hacer identificable a una persona. Entonces sí es bien importante que la comunidad esté enterada que es este tema de los datos personales. Y de ahí hay datos personales sensibles. Hay diferentes categorías, como puede ser tu tipo de sangre, las enfermedades, tu creencia religiosa, las preferencias sexuales, y ahí se va dividiendo. Pero también, así como el acceso a la información está protegido constitucionalmente, el derecho de acceso el derecho al acceso a la información se encuentra dentro del artículo 6º. También la protección de datos personales se encuentra en el artículo 16. O sea, no es una ocurrencia de último momento. Contamos en la actualidad con una estructura jurídica que permite proteger todo este tipo de información. Estructura jurídica, Rafael, que a lo mejor pretende erosionarse desde el poder. Fíjate que pues ha causado para nadie, es un secreto, pues lo que ocurrió la semana pasada, pues, ¿no? Donde desde Presidencia de la República se da a conocer este tipo de información de una compañera de medios de comunicación, donde se da a conocer precisamente el número celular que había proporcionado. Y aquí es bien importante también, como a manera de contexto, cómo se da la presencia de los medios de comunicación en estas conferencias mañaneras. Se tienen que registrar en una dirección que es acreditaciones.comsoc.gov.mx, y ahí esta dirección trae unos lineamientos que se publicaron el 1 de febrero de 2024, y en el punto número 5 establece lo siguiente: de igual forma, todas las personas deberán respetar lo señalado en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Ojo, no dice los asistentes, no dice funcionarios, dice todas las personas. Es decir, que hay una obligación tanto de quienes asisten de no revelar datos personales como de los servidores públicos. Y esto lo establecen los propios lineamientos que trae esta dirección electrónica, que es donde se registran para poder asistir, para poder participar. Sin embargo, trascendieron. Y todo mundo, o quien se interesaría, podría tener acceso al número telefónico, pues, de Denise Dresser, por ejemplo, que fue de las que más se supo, por decir algo, ¿no? Por mencionar a alguien. Ahora, ahí, ¿qué puede hacer el ciudadano? Bueno, aquí es bien importante. Y otro punto que se dio a conocer también, a momento después de que sucede esto, que existe la autoridad garante de proteger toda esta información, que existe a nivel nacional y a nivel local. Aquí, a nivel local, quien se encarga de proteger toda esta información es el ISTAI, el Instituto Nacional de Transparencia. A nivel nacional es el INAI. Y es precisamente el INAI quien inicia una investigación de oficio ante la divulgación de los datos personales de esta periodista del New York Times. ¿Y qué significa esta investigación de oficio? Que no fue necesario que asistiera ella como ofendida ante el INAI para que se investigara. Porque es evidente que hay que ahí le fallaron a sus derechos de protección de datos. Exactamente, pero aquí lo importante, fuera de la opinión que podemos tener la ciudadanía, es que la autoridad competente determine en base a la ley. Ahora sí que lo que establece la ley, que si la ley es la ley, lo que establece es precisamente este proceso que sigue y que va a continuar y que tiene una duración de 50 días para la verificación. El INAI tiene 50 días hábiles para determinar si hubo elementos
y después tiene otros 50 días para, en caso de que proceda, pues aplicar alguna sanción. Y desde mi particular punto de vista, sí hubo elementos pues, ante la divulgación de este dato personal, como es el número celular y el nombre de la periodista. Pues. Ahora, el sujeto obligado, en este caso Presidencia de la República, ¿a qué se expone? ¿Qué sanción se le puede aplicar? Fíjate, después si el INAI encuentra elementos suficientes, puede ir desde la mínima, que es una amonestación, puede ser pública o privada, hasta una sanción económica, que aproximadamente más o menos puede ir entre 250,000, 300,000 pesos, pero aquí es un elemento bien importante y que lo establece la propia Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que no es como las multas que se dan, por ejemplo, en el aspecto político electoral, que cuando se multa a un partido político se saca del cajón del presupuesto y se pagan con presupuesto. Y al final de cuentas, pues los ciudadanos terminamos pagando esas multas. Aquí no. Aquí en un momento determinado, si la autoridad determina que hubo algún tipo de sanción y procede a una sanción económica, son directamente del bolsillo del servidor público que haya incurrido en esa sanción. En este caso el presidente tendría, pero si nada más trae 200 pesos en la cartera. Entonces, pero lo interesante es darle difusión a este tema, que la gente conozca y que sepa que hay transparencia, que hay un marco jurídico y pues en un momento determinado, si hay un servidor público que no atiende a este tema, pues darlo a conocer también, pues, ¿no? Ahora, Rafael, estoy hablando con Rafael Higuera Alfaro, es el especialista en transparencia, acceso a la información e integridad corporativa. Vamos a ver. ¿Qué opinión te merece las expresiones del presidente cuando defiende su derecho, por llamarlo de alguna manera, a revelar el teléfono de la periodista? Mira, todos tenemos derecho a manifestarnos. Eso no nos queda ninguna duda. Pero hay que tener bien claro, o sea, el presidente no es un ciudadano más, tiene una alta investidura que es la presidencia de la República. Y desde ahí se debe de partir de un cuidado y de un respeto a la normatividad. Sí. ¿Okay? Considero yo que ahorita, y te lo comentaba en un principio, sí, que todo este tema de hacer solicitudes de acceso a la información, de verificar información en los portales, de los temas de archivo, todo esto es una práctica que está en peligro de extinción. Y lo vemos desde las iniciativas que se pretenden integrar ya para que se voten con la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos. Y ahí está en riesgo el INAI, pues, y eso traería como consecuencias, en caso de que se aprobara, que tuviera un efecto dominó en las entidades federativas. Es decir, todo ese andamiaje jurídico que aproximadamente ha tardado 30, 40 años en construirse, desde el famoso Grupo Oaxaca que construye el tema de transparencia, acceso a la información, 2000. De un plumazo pretende acabarse, pues, ¿no? Yo no niego que haya áreas de mejoras en este tema de acceso a la información, pero eso es muy distinto a querer desaparecer y eliminar todo. ¿Y por qué te digo que tendría un efecto dominó en las entidades federativas? Porque si se desaparece el INAI, pues es muy probable, hablando en el tema de Sonora, que desaparezca el ISTAI. Por supuesto. Y de acuerdo a la iniciativa, que ya tuve la oportunidad de leerlo, se pretende que en el tema de acceso a la información sea resuelto por los órganos internos de control. Entonces, uno de los principios que rige el acceso a la información es el principio de progresividad, porque es un derecho humano. Que cada vez sea más amplio el derecho. Sea más amplio y sea hacia adelante. Un ejemplo muy claro, si en Sonora tenemos 15 días hábiles para responder solicitudes de acceso a la información, cumplir el principio de progresividad sería disminuirlo a 10. Pero no aumentarlo a 30. Claro. ¿Sí me explico? Sí, entonces, desaparecer en el tema de Sonora, desaparecer el ISTAI, en el tema nacional, desaparecer el INAI, pues sería ir en contra de ese principio de progresividad que se establece en el tema de acceso a la información y protección de datos personales, porque no hay que perder de vista que esto es un derecho humano. Sí. Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, sí es muy probable que de aprobarse todo eso, ese escenario se presente en la realidad. A propósito, este jueves va a estar aquí en la Universidad de Sonora, en la Escuela de Comunicación, la comisionada del INAI, Julieta del Río. Ah, mira. Con el tema de transparencia, comunicación y periodismo. Ah, fíjate. Sí. Ahí va a estar en la Unison.
Estoy con la novedad del horario y Sí, no no sé, te no preocupes. sé los cortes, Sí. pero me da tiempo de traer aquí a la reflexión, al análisis, desde el punto de vista de nuestro experto en transparencia y acceso a la información, el avance tecnológico, Rafa, el avance tecnológico que puede de alguna manera facilitar el acceso a la información, pero al mismo tiempo facilitar también la divulgación de datos personales. Ajá. Fíjate, y es bien importante. Aquí estamos hablando de un tema que es el que está ahorita en el foco público, que es el tema de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, quienes manejan de alguna u otra manera recursos públicos son autoridad. Pero también existe una normatividad de protección de datos personales en posesión de particulares. Ajá, eso te iba a preguntar, por Ok. ejemplo, una compañía telefónica, Ajá. sí, no puede revelar aunque no tiene recurso público. Me gustaría nada más hacer la diferencia entre Sí. el poder y el deber. Ok. Tan lo puede que muchas veces los domingos estamos descansando en casa y de repente a las 5 o 6 de la mañana nos llega la llamada telefónica. Hoy sí. Oye, te ofrezco una tarjeta de crédito, oye, lo que tú ¿Y quieras. de dónde sacaron esos datos? Bueno. No, si no soy si no soy pues cliente de ese banco. Ah, bueno. Entonces ahí hay sanciones para estas empresas, para estos particulares que divulguen estos datos personales, pues, ¿no? Y quien regula también a los particulares es el INAI. Por eso la importancia de fortalecer este tipo de instituciones, robustecerlas y mejorar en lo que haya que mejorar, pues, ¿no? Entonces, sí es bien importante que la ciudadanía sepa que tanto están obligados gobierno como particulares. Y ha habido sanciones a particulares fuertes que van desde los 5 millones de pesos, 7 millones de pesos, 25 millones de pesos por difundir este tipo de información. Y ahorita podemos ubicar este tema porque cuando llegamos a una empresa o cuando llegamos a gestionar un bien o servicio, nos encontramos con el aviso de privacidad. Sí, así Que el es. aviso de privacidad es el que establece qué es lo que se va a hacer en este tema. E incluso, retomando el tema, de lo que es el gobierno ahorita en el tema de la reportera del New York Times, tiene su aviso de privacidad. Y ahí no se establece en el aviso de privacidad que van a divulgar el teléfono por Claro. otra forma masiva. Pues ¿no? tanto así que ahora que volvió a enseñar la carta el presidente ya no mostró el teléfono. Ah. Rafa, ¿tus redes sociales? Rafa Higuera, ahí me encuentran por Facebook, me encuentran por X, como Rafa Higuera. Ok. Ahí estamos a la Muchas orden. gracias. No, hombre, al Muchas contrario, gracias. que tengan excelente día. Vamos a la pausa.